La chica en la tienda dijo que eran los mejores. Sí, gracias, papá. Hola mi querido suscriptor, prepárate porque una noche un grupo de matones enviados por la mafia irrumpen en el hogar de una jovencita adinerada aprovechando que sus padres no están en casa. No suficiente con eso, los maleantes se la llevaron como parte del botín y la terminaron asesinando. Lo que estos tipos no sabían es que el padre de esa chica tiene un pasado bastante violento y sus manos están empapadas de sangre. En busca de venganza, este hombre reagrupa a su vieja pandilla y desata el caos en las calles. No parará hasta dar con los asesinos de su hija, así tenga que volver a recorrer un camino muy oscuro. La película comienza mostrándonos los ojos de un hombre que está viendo fijamente una puerta cerrada al frente de él. Parece estar esperando algo malo y ese algo no tarda en abrir la puerta. Retrocedemos en el tiempo para conocer a Paul McGuire, un respetado hombre de negocios del sector de construcción en la ciudad de Mobile, Alabama. Pero el dinero no es lo más valioso que tiene, sino su hija adolescente Caitlin, quien siempre encuentra la manera de iluminar sus días. Por ende, Paul se esfuerza en darle siempre lo mejor, y por supuesto que su cumpleaños no es la excepción. Como el cumpleaños de ella está a la vuelta de la esquina, su padre piensa celebrarlo en el bar de Kane. Lo único bueno que mantuvo de una época oscura de su pasado junto a su otro colega Danny. En eso, el protagonista le insiste a Kane que no quiere drogas ni nada por el estilo en la fiesta de su hija. Lo que le parece irónico porque ellos a esa edad eran de todo menos unos chicos ejemplares. De vuelta en casa, Paul se reencuentra con su esposa Vanessa, una mujer que no solo le dio orden a su vida, sino que se ganó el honor de que Caitlin la reconociera como su madre. Como esta noche tienen que asistir a una cena benéfica, dejan a Caitlin en casa junto a sus amigos Evan y Mike. Hablando de ellos, el protagonista no tarda en darse cuenta de que uno de ellos no mira a su hija con ojos de amigo. Estamos hablando de Mike, un jovencito educado que está empezando a ganar dinero por su propia cuenta. Por tanto, Paul le concede una oportunidad con su hija, aunque ya es cuestión de ella si quiere aceptarlo o no. Si de algo le sirve, la fortuna favorece al valiente. Nah, sí que chiste. En mis tiempos mi suegro me ofreció unos ploma. Poco después, durante la cena, Paul intenta que la conversación no vaya sobre él, aunque su esposa no puede dejar de halagarlo por las cosas buenas que ha hecho en la ciudad. Casi está a la par del alcalde. De pronto, la cena es interrumpida por el detective Peter St. John del departamento de policía local, lo que pone nervioso a Paul, puesto que cree que se trata de un tema relacionado a su pasado. Sin embargo, la verdad es mucho peor. Enseguida, el hombre regresa a casa y encuentra el lugar rodeado por la policía. Mike y Evan, bastante consternados, cuentan que estaban jugando videojuegos y tomando unas copas cuando 3 sujetos enmascarados irrumpieron en la casa. Los jovencitos hicieron lo que pudieron, pero los delincuentes los sometieron rápidamente y se llevaron consigo a Caitlin. Teniendo en cuenta el pasado delictivo de Paul, el detective St. John plantea 2 escenarios. Si los secuestradores solo se metieron con la persona equivocada, soltarán a Caitlin en cuanto se enteren de su padre, pero en caso de que ya conozcan a Paul, es seguro que se pondrán en contacto con él, y entonces la policía actuará. Aún así, Vanessa cree que las autoridades no serán suficientes. Si de verdad los responsables fueron viejos enemigos de su marido, necesitarán irse por otras vías y no las legales exactamente. Lo que haga falta. Eso es lo que le dice a Paul, con tal de tener a su hija de vuelta en sus brazos. Al día siguiente, el hombre sale de casa sin dar explicaciones a la policía y visita de sorpresa a Mike, quien se está recuperando de la pelea. El hombre le cuenta que durante una cita con Mary, la madre de Caitlin, un tipo cualquiera le faltó el respeto y él tuvo que actuar como un caballero. Es decir, le rompió las piernas a ese tipo cualquiera. Hace mucho que él dejó de ser así, desde que Mary contrajo cáncer y entendió que siempre habrá algo de lo que preocuparse. Al menos luchó hasta el final a su lado y es lo que habría esperado de Mike. Por tanto, le exige cualquier detalle que recuerde de los secuestradores. Acento, olor, algo peculiar en su vestimenta, lo que sea que ayude a rastrearlos.
Desgraciadamente, el muchacho no puede recordar nada y solo se lamenta de no haber sido más valiente en defensa de Caitlin. Sin otra opción, el protagonista acude a sus viejos amigos Kane y Danny y les pide ayuda para encontrar a su hija. Verdadera ayuda. Por ello, les ofrece $200,000 con los que recolectar información y comprar armas. El resto pueden quedárselo, aunque ellos se niegan a aceptar un centavo porque al fin y al cabo son familia. Paul haría lo mismo por ellos. Eso sí, tendrán que ensuciarse las manos, así que le preguntan cuán profundo quiere que vaya esto. Enseguida, Kane y Danny se dirigen al refugio de Oliver, un joven dealer que podría tener información. Sin embargo, él afirma no saber nada sobre Caitlin, por lo que Danny amenaza con ahorcar a su novia drogada. Sometido por Kane, Oliver no puede hacer más que rogar porque la perdonen, hasta el punto que Danny corta la soga. Ya confirmó que Oliver efectivamente no sabía nada. Tras un día entero ensuciándose las manos, Kane y Danny siguen sin dar con siquiera una pista del paradero de Caitlin. Sea quien sea su captor, se está esforzando por mantenerla oculta. Pese a la frustración, Paul se aferra a la esperanza de que el responsable meta la pata. Y eventualmente lo hace, solo que no de la forma que el protagonista estaba esperando. Su hija es encontrada, muerta, debajo de un puente. En el funeral, todos lucen abatidos por su pérdida, mientras que Paul todavía no puede procesarlo. ¿Cómo es posible que le hayan hecho esto? En eso su antiguo jefe, Francis O'Connell, pasa a darle sus condolencias y le solicita permiso a su esposa para hablar a solas con él. Mientras el protagonista lo pasea en su silla de ruedas, O'Connell lo felicita por lo que ha hecho con su vida. Hace más de 20 años era un matón de la mafia irlandesa y ahora es un exitoso empresario con una vida idílica, si apartáramos la tragedia actual. Por supuesto que no son las palabras que él quiere escuchar, aunque O'Connell le recuerda que los tiempos han cambiado. Ya no vale la pena resolver las cosas a la antigua y que las calles se tiñan de sangre. La paz es el nuevo motor de las mafias, y más vale que siga así. Ante las negativas de Paul, O'Connell sube el tono y le recuerda que le hizo un favor al dejarlo irse de su mafia. No es muy común que alguien pueda abandonar el negocio tan limpiamente, así que si él tomó esa decisión en su momento, tiene que atenerse a las consecuencias. Que la policía resuelva el caso y colorín colorado. Este cuento se ha acabado, sí, claro. En privado con sus viejos amigos, el protagonista intenta retomar la búsqueda de su hija. El problema es que no tienen un lugar por donde empezar. En esa lluvia de ideas, sus colegas le recuerdan el violento robo que cometieron hace 19 años que involucró a la mafia rusa. Quizás es ahora que están pagando las consecuencias, aunque Paul afirma que cubrieron bien sus huellas. Por otro lado, en la central de policía, el detective Saint John recibe un informe de balística de la pistola que mató a Caitlin. Se trata de una Tokarev rusa que ha sido utilizada en otros homicidios, uno en 1993 y otro en el 98. Quien haya matado a Caitlin tenía mucho tiempo sin apretar el gatillo. De vuelta con Paul, este se topa con el ensayo en el que estaba trabajando su hija antes de eso. Como ella se había esforzado tanto en el ensayo, decide entregárselo a su profesora, quien lo invita a llevarse las cosas del casillero de Caitlin. Tantos recuerdos, tanto dolor. Mediante sus contactos, Kane y Danny se enteran del informe de balística sobre la pistola Tokarev, lo que los lleva de vuelta al robo de hace 19 años. El dinero que robaron pertenecía a Chernov, un mafioso ruso de cuidado que sigue en el negocio, pero se supone que habían cubierto su rastro, y ninguno de los tres ha abierto la boca respecto al asunto. Cuando Kane le cuenta de la pistola rusa, Paul deduce que nadie la usaría sin el permiso de Chernov. Eso reduce la lista de sospechosos a uno solo, por lo que pasan a la siguiente fase, la acción. Como en los viejos tiempos, el trío retoma su antigua vestimenta y se dirigen a un casino ruso donde les niegan la entrada. Bueno, hasta aquí llegó su cruzada. Ni siquiera se detienen a preguntar, solo reparten golpes como panes y aprietan el gatillo si es necesario. Al acabar con los pandilleros presentes, el protagonista les advierte a sus colegas que con esto obtendrá la atención de Chernov, con todo lo que eso conlleva. Por tanto, les pide que se cuiden las espaldas, en especial a Danny, quien suele acudir a fiestas repletas de cocaína.
Como buen cricoso, a Danny no le gusta que lo señalen y le recuerda que lo está ayudando a vengar a su hija. De regreso en casa, Paul se enfrenta al interrogatorio de Vanessa, quien desea saber a dónde se escapó. Molesto, el hombre le pregunta si quiere saber a cuántas personas golpeó y cuán fuerte fueron sus gritos. Ahora, su esposa se arrepiente de haberle dado luz verde para vengar a Caitlin, porque la violencia lo hace recaer en su lado más oscuro, el asesino que alguna vez fue. Gracias a un informante, el protagonista se presenta en un club donde se encuentra un mafioso ruso a las órdenes de Chernov. Al ver su tatuaje, lo reconoce del robo de hace 19 años. El hombre trata de huir enseguida, en lo que Danny intenta detenerlo a balazos, aunque Kane le advierte que están en plena calle. Tras una larga persecución, la herida del mafioso lo obliga a detenerse en una azotea. Al interceptarlo, Paul se presenta como el mismo que hace 19 años lo sacó de su auto a golpes y le robó el dinero de su jefe. Furioso, el mafioso recuerda que por culpa de él, le quitaron 3 dedos. Bueno, le quitará 3 más si no le revela quién mató a su hija. Lamentablemente, el mafioso acaba muriendo por sus heridas antes de hablar. Ya en casa, se observa sus manos mientras se baña, los moretones, los nudillos ensangrentados. Todo a lo que juró renunciar hace mucho está regresando. Más adelante, el detective St. John lo convoca para pedirle que le ponga fin a su venganza sangrienta, o de lo contrario, encontrará la manera de arrestarlo junto a sus secuaces. Si le sirve de consuelo, el detective estuvo en su posición hace mucho, cuando un sujeto atropelló a su hijo pequeño. Mientras él luchaba por su vida en el hospital, el detective sintió la tentación de vengarse del sujeto. Incluso lo visitó con pistola en mano, aunque acabó desistiendo. La venganza no iba a sanar a su hijo. Bueno, tiene un punto. Por la noche, Paul, Kane y Danny asaltan una casa de drogas perteneciente a la mafia rusa. Los 3 desatan una masacre en el lugar, sobre todo el protagonista, cuyas habilidades de tiro siguen tan finas como en su juventud. Solo que antes lo movía el dinero. Ahora es la ira, y la ira es mucho más efectiva. Ante el último pandillero en pie, le comenta que le concederá el lujo de morir, aunque antes deberá hablar. Al presentarse en la escena del crimen, el detective St. John se percata de que a uno de los difuntos le faltan unos cuantos dedos. No es muy difícil deducir quién estuvo detrás de esto. Este asalto termina de colmar la paciencia de Chernov, quien se acuerda de que en el pasado las palabras venían primero que las balas. La gente sabía lo que les venía y por qué. Sin embargo, en estos días disparan primero y después ni siquiera preguntan. No hay razón, solamente sangre y confusión. Pues bien, tendrá que responderle de la misma forma a este nuevo enemigo. De inmediato, envía a un montón de sus hombres al bar de Kane, quien desde un escondite llama a Paul por ayuda, aunque me temo que él no llegará a tiempo. Sin otra opción, Kane se enfrenta por su cuenta a los rusos y, si bien acaba con unos cuantos, lo terminan reduciendo a golpes. El protagonista, por su parte, intenta alertar a Danny sin mucho éxito. Al llegar al bar, ve cómo los rusos lanzan a su amigo en la maleta de su auto, lo que desemboca en una persecución callejera. El hombre entra en modo Toretto conduciendo por callejones y evadiendo tanto al tráfico como a la policía. Sin embargo, justo cuando está a punto de interceptar el auto de los rusos, unas patrullas aparecen de la nada y lo detienen en seco. De nuevo, el detective St. John le ofrece la oportunidad de salir impune de esta con tal de que deje a la policía hacer su trabajo, que en realidad no es muy bueno. El protagonista finge aceptar el trato, a pesar de que los demás oficiales les molesta el trato preferencial hacia él. En cuanto a Kane, este se encuentra siendo torturado en un almacén abandonado por los hombres de Chernov, quien le pregunta por el origen de su odio repentino hacia su pandilla. Esto le parece irónico a Kane, pues es demasiado obvio lo que los rusos hicieron. Incapaz de comprender a lo que se refiere, Chernov lo sigue golpeando como un saco de boxeo, hasta que él le menciona a Caitlin, la hija del temido Paul Maguire.
El ruso se lo toma a risas, aclarando que él no tuvo nada que ver con el asesinato de esa muchacha. ¿Por qué lo haría en primer lugar? Entonces, Kane le revela del robo que él y sus amigos cometieron hace 19 años, cuando mataron al guardián del dinero y se deshicieron de su cuerpo. Chernoff se acuerda de que ese guardián era su hermano y le declaró la guerra a la mafia irlandesa, creyendo que ellos lo mataron. Cambiando de escenario, Paul descubre a Danny drogado y divirtiéndose con una bailarina cuando se suponía que tenía que cuidarle las espaldas a Kane. Ese era el acuerdo. Dada la indiferencia de su amigo, el protagonista empieza a sospechar de él y le pregunta por su tiempo en prisión. Fue acusado de posesión de armas ilegales apenas unos años después del robo a la mafia rusa, y en cuanto salió en libertad, volvió a trabajar con O'Connell. Era un trato demasiado bueno para ser real, lo que implica que tuvo que soltar prendas sobre el robo. Y si a eso le sumamos sus problemas con las drogas, tenemos a un colega del que no te puedes fiar. Pese a que Danny lo niega hasta el cansancio, Paul lo acusa de ser una rata y lo acaba matando como a una. En la siguiente escena, Chernoff organiza una reunión con O'Connell y los irlandeses para entregarles a un traidor. Kane, o mejor dicho, el cadáver de un traidor. Sumado a eso, Chernoff les cuenta del dichoso robo que desató la guerra entre sus pandillas cuando los responsables apenas tenían algo que ver con ellos. En consecuencia, le pide al irlandés que castigue a los traidores como es debido, mas él se niega a recibir órdenes de un ruso. Al final, O'Connell se queda sin balas, mientras que a Chernoff le queda una en la recámara. Luego de haber matado a su amigo, el protagonista se le vienen un montón de recuerdos a la cabeza: su hija fallecida, las súplicas de su esposa, aquel ruso al que él y sus colegas mataron a sangre fría para quitarle el dinero. Hablando de él, Paul aún guarda su pistola como una reliquia de guerra. Es una modelo Tokarev, la misma que fue utilizada para matar a su hija, ya que los rusos no tuvieron nada que ver y Danny se negó a aceptar la culpa hasta la muerte. Esto nos deja con otro sospechoso, el joven Mike. Gracias a Evan, Paul logra reunirse con él en un sitio apartado donde le exige la verdad a balazos. Asustado, Mike confiesa que aquella noche, mientras estaban bebiendo y tonteando, llegaron al tema del oscuro pasado del padre de Caitlin. Entonces, ella les mostró su alijo de armas antiguas y Mike quedó maravillado con la Tokarev cuando Caitlin intentó quitársela. Del susto, Mike y Evan pintaron la escena como un secuestro y tiraron el cadáver en el río de un bosque. Eventualmente, la corriente del agua la llevó a un puente. Esa es la cruda verdad, una que nunca debió ocultar. Por ello, Mike acepta su destino. No obstante, el protagonista acaba tirando su arma y perdonándole la vida. A su regreso a casa, llama a su esposa para disculparse por su actitud y le asegura que todo ha terminado. Mientras Chernoff y los rusos irrumpen en su hogar, él adelanta el trabajo al apuñalarse a sí mismo. En eso, los rusos entran a su habitación armados hasta los dientes, listos para ponerle fin. Nicolas Cage y una buena dosis de acción, una fórmula que nunca falla. Si te gustan las historias clásicas de venganza, te invitamos a ver esta otra en la que el legendario Lou Ferrigno se entrega a su lado más iracundo, solo que sin tornarse de color verde. Si me escuchas un poco ronco y tal vez unos gallitos es porque estoy algo enfermito, así que dale like y suscríbete para que no pierda la voz. Nos vemos pronto.